vamos a seguir con el tema de los esquemas de modulación a lazo abierto, ¿sí? Es decir, vamos a tratar de ahondar un poquito más en lo que habíamos dejado el otro día, que discutimos y dejamos un sistema al que llamamos modulación sinusoidal, es comportadora, ¿sí? Y por lo que estuvimos mirando hasta ahí, la cosa parece funcionar, pero hoy vamos a tratar de encontrar una manera de modificar esa modulación. Y esa modificación, de alguna manera, la impulsa el hecho de que nos quedó una tensión en bornes de una máquina, por ejemplo, cuya primera armónica era de 330 volts, ¿sí? Y de alguna manera esos 0,86 DVD, es decir, el 86%, el aprovechamiento de un 86% del bus de continua, es algo que nos gustaría tratar de cambiar, tratar de mejorar. Vamos a ver si se puede, ¿sí? Para eso vamos a hacer algo que se llama la inclusión de componentes de secuencia cero, que vamos a ver qué es lo que estamos haciendo, y vamos a analizar luego la distorsión, ¿sí? Si es que hay alguna, la distorsión armónica del método, ¿sí? Bueno, primero vamos de alguna manera, a instanciar en la metodología Primero vamos de una manera a utilizar la intuición un poco, ¿no? Y tratar de pensar en aumentar esa tensión de salida. Uno pensaría que es directamente proporcional a aumentar la señal, el índice de modulación de amplitud, aumentar las señales de modulación, las modulantes que habíamos hablado en la clase anterior, ¿no? De hecho, ¿por qué no lo hacemos? Vamos y saltemos a la simulación. Es decir, veamos la simulación en la que utilizamos la clase anterior. ¿Se acuerdan? Pusimos un generador trifásico multiplicando directamente a la tensión de línea a línea. En este caso, 1 debería ser el valor pico, un volt debería ser el valor pico. Pero si yo pretendo sacar una tensión mayor, uno pensaría, bueno, ¿por qué no pongo un 10, un 100 o un 1000 como factor? Claro, al poner, supónganse un escalar, un gran escalar, por ejemplo 10, estamos aumentando esta tensión. Vamos a simularlo. Bien, ahí entonces tenemos la simulación donde podemos ver las dos primeras señales de interés. Por un lado podemos ver la triangular, sí, efectivamente, sigue igual de -1 a 1 con un offset de 0, pero ahora la sinusoidal, nuestra modulante, llega hasta 10 volts, ¿sí? Debería llegar hasta 10 volts, simplemente no lo hace por una discrepancia entre las fracciones que puse, pero bueno, ya que uno pensaría, ¿no?, que ya que pusimos más energía, el comparador, bueno, va a actuar. Está claro que esta señal es mucho mayor, ¿sí? Es mucho mayor al triangular. Entonces, bueno, va a empezar a conducir mucho más tiempo. Y luego en este sector, alrededor de los primeros 10 milisegundos, va a empezar a conmutar y luego va a clavar otra llave, ¿sí? O sea, primero va a enclavar la llave superior, luego va a enclavar la llave inferior por cada rama. Y esto en cada una. ¿Qué pensamos que va a suceder? ¿Que vamos a tener mayor tensión de salida? Vamos a observarlo, vamos a ver este comportamiento. Vamos a agregar ahí
un screen y el gate superior. La verde vamos a hacerlo en otra directamente, en otra screen más. Fíjense, acá tenemos esta misma verde, es exactamente la misma roja. Y ya vimos, está sucediendo lo que predijimos recién. Al principio empieza a conmutar. Buenísimo, mientras toda la onda sinusoidal atraviesa la zona lineal de la triangular. ¿Sí? Toda esta área. Pero una vez que crece por encima del valor de la triangular, esa zona lineal, la llave se conmuta. En este caso la llave superior se conmuta y se abre la llave inferior. Cuando pasa lo opuesto, se conmuta la llave inferior, por ejemplo, en la segunda parte de los 10 milisegundos. ¿Sí? Fíjense. Acá se conmuta a cero y, bueno, ahí la llave inferior queda todo el tiempo encendida. Esto es lo que buscamos. ¿Qué pretendemos encontrar más tensión a la salida? Bueno, veamos qué está pasando. Perfecto. Ahí en la simulación agregué VA, VB y VC, que si ustedes se fijan son las tensiones de fase, ¿sí? Macanudo. Parece estar normal, pero un poco raro, ¿verdad? Es decir, no hay conmutaciones. Es lo que acabamos de decir. Desde luego que no hay conmutaciones porque durante un gran periodo de tiempo la llave está enclavada, ¿sí? La comparación es nula. ¿Eso es algo que nos conviene? Bueno, queríamos que efectivamente el sistema tuviera un comportamiento así. Pero ¿esto necesariamente es mayor corriente? Bueno, vamos a analizarlo. Pongamos la corriente. Bien, en la segunda pantalla, acá en el segundo screen, lo que hice fue agregar IA, IB y C. ¿Qué encontramos? Encontramos a nuestro amigo onda cuadrada. Es decir, acabamos de transformar un convertidor PWM en el famoso onda cuadrada con el que comenzamos hace 2 clases atrás. Es decir, asegurar que la tensión de la modulante supera a la triangular, lo único que hace es convertir el sistema en un modulador, digamos, en un inversor del tipo onda cuadrada, donde no existe la modulación. Si ustedes, vamos a hacer un segundito, si ustedes observan las corrientes son prácticamente trapezoidales, es decir, durante todo este tiempo la llave conmuta, entonces aplico una tensión cuadrada sobre el inductor y el inductor responde con una linealidad en la corriente. Esto era exactamente lo que teníamos en el inversor onda cuadrada. Y sabemos lo que nos está pasando. Tenemos una mayor tensión de salida, entre comillas, pero sin capacidad de modulación. Tenemos una utilización, tenemos unos 420 volts en la primera armónica, lo cual es por exceso, es decir, no obtuvimos los 380, tuvimos un exceso de tensión y no tenemos la capacidad de regular justamente la tensión, ¿sí? La tensión PWM de manera de regular la corriente. Un desastre. Es decir, no nos conviene en ningún momento hacer que nuestra señal modulante supere a la triangular. Bueno, volvamos. Entonces, si no podemos superar esa amplitud de 1, ¿qué es lo que podemos hacer de manera de que tengamos un valor de primera armónica de 50 Hz más cercano a lo que nosotros pretendemos de 380 volts? Bueno,
En este caso lo que necesitamos, lo que este método, esta modificación que proponemos, es inyectar una tercera armónica a esa modulante y deformar la forma de onda que anteriormente era sinusoidal, es esta forma de onda negra que tenemos acá, ¿sí? De trazo continuo, agregándole una tercera armónica en trazo discontinuo, de manera que la suma de ambas, ¿sí?, sea una senoidal engrosada, el cual su valor armónico de 50 Hz sea más aproximado a los 380 volts que nosotros estamos buscando. Bueno, para eso necesitamos de alguna manera encontrar un conjunto de ecuaciones que analíticamente nos permitan llegar a ese valor. Bueno, vamos a hacerlo a través del apunte. Normalmente yo hago esto como un ejercicio analítico en la clase, pero bueno, vamos a utilizar el apunte y vamos a ir viendo paso a paso cuáles son los pasos a seguir para llegar a tener una demostración de este método analítico, ¿sí? Vamos a pasar al apunte. Apunte, a partir de la página 39 está el método de inyección de tercera armónica. Entonces el objetivo es ahora tratar de encontrar ese coeficiente o una serie de coeficientes, algo para modelar esta función que les propongo, también llamada componente de secuencia cero. Es una armónica, que en este caso yo digo usemos la tercera armónica, pero ¿y qué tal si es la novena? ¿Qué tal si la 18ª? Es decir, seguro que va a tener que ser componente, digamos, impar y va a tener que ser múltiplo de 3, porque justamente yo quiero que insertar esta componente en la fase y que luego, al tener la tensión diferencial, esa componente sea eliminada. De manera de que lo bueno quede en las corrientes de la máquina, por ejemplo, en la carga, pero este conjunto armónico sea eliminado de la resultante. Perfecto. Desde luego, si mencionamos componentes de secuencia cero, desde luego esto es necesario y es solo posible si la carga trifásica es perfectamente balanceada. Bueno, así empiezo definiendo la identidad trigonométrica, ¿sí? Y luego propongo B sub A, B sub B y B sub C, es decir, tres componentes, las cuales poseen la componente fundamental, acá debería ser seno de omega 0t, ¿sí? Lo voy a tener en cuenta para la próxima, porque esta identidad, esta función, está puesta de manera genérica, pero ya sabemos que este omega, este primer omega, es el omega 0, ¿sí? Por ejemplo, 50 Hz. Luego le voy a adicionar un término. Ese término es mi componente de secuencia 0. En este caso, múltiplo de 3, 3n omega t. Te voy a decir, pero Sergio, ¿por qué no pusiste n? ¿Por qué pones un número? Porque es un número arbitrario de componentes triplet. Pueden ser 1, 2, 3, 4, no sé, a priori no sé cuántas poner, ¿sí? Sé que tengo que poner al menos una, pero si tengo que poner 2, si tengo que poner n igual 2, si tengo que poner n igual 3, no lo sabemos. Bueno, vamos a dejarlo de manera general. Y encima, tampoco sé la amplitud que yo tengo que agregar para luego que esa resultante, esa armónica fundamental, sea el valor que yo quiero, ¿sí? En este caso, los 380 volts. Perfecto. Lo mismo voy a hacer con BB y lo mismo voy a hacer con BC. Excepto que voy a tener en cuenta que en los argumentos voy a poner 120 grados o menos 120 grados. Lo mismo que a la componente de secuencia 0. Es decir, voy a reemplazar mi omega t por omega t más
120 grados y omega t menos 120 grados. ¿Sí? Perfecto. Si yo sumo esta parte, ¿sí?, la izquierda, bueno, son los componentes de secuencia cero que efectivamente suman 3K por el seno de 3n omega t. O sea, porque todas estas componentes, esta parte, quiero decir la parte derecha de la ecuación, es estrictamente cero. Perfecto. Eso lo sabemos por la definición propia, ¿no? Y acá aparece el dibujito que yo les había mostrado recién en la presentación, donde ¿qué es hacer esto? Es tener una senoidal, ¿sí?, y adicionarle una armónica, en este caso, de tercer orden. Pero puede ser una de tercer orden, puede ser otra, puede ser la novena, puede ser la decimoctava, no, ¿sí? Acá me jugué y puse una tercera armónica, nada más, ¿sí? En la resultante, lo que sucede es esta deformación de la componente fundamental. Y esta resultante, ¿sí?, a la que acá llamo I, ¿sí?, esa es la que voy a comparar con mi triangular, ¿sí?, con mi portadora. Nuestra nueva modulante va a ser una señal cuyo pico máximo va a valer 1, ¿sí?, va a tener esta especie de ondanada, ¿sí?, esta deformación, es decir, va a ser más voluminosa, más gordita, pero finalmente la corriente va a ser el valor que nosotros queremos por la modulación sinusoidal, pero la modificación va a permitir que esa armónica fundamental sea de mayor valor. Bien. Entonces formo una especie de prototipo. Ya sé que mis tres modulantes van a ser de este tipo, como los puse acá. Bueno, pero voy a decir que un prototipo de modulante va a ser I igual al seno de X, para simplificar un poco la notación, por más el K por el seno de 3X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hallo yo los máximos? La forma de encontrar los máximos y mínimos de una función es a través de la derivación. Si derivo esta y la igualo a 0, voy a encontrar dos condiciones. Primera condición es que el coseno de x sea la raíz de 9k menos 1 sobre 12k. Ahora, en esta ecuación, ¿sí?, otra de las opciones es obtener la raíz. Es decir, si ustedes ven, la primera de ellas es que el coseno de x será igual a 0, que es idéntico a decir que el seno de x es igual a 1. Entonces, vamos a utilizar la identidad trigonométrica para tratar de despejar k. Bueno, es lo que hago en esta parte de la demostración. Y encuentro que I, mi función, es igual a 3k más 1 por el seno de x menos 4k por el seno cúbico de x. Es una trigonometría, puedo utilizar una identidad trigonométrica, ¿sí?, cúbica, y a su vez me falta reemplazar el máximo de mi función con los resultados que antes tuve. Por ejemplo, el primero que encontré, que era el seno de x es igual a 1. ¿Qué me queda? Me queda que I pico para esta solución, seno de x, donde ahora esta la reemplazo acá, encuentro que el seno de x es 3k más 1 sobre 12k, este es el valor máximo. Claro, el valor óptimo de k es el valor que minimiza I pico, el máximo valor. Por tanto, k podría encontrarse derivando esta función I con respecto a k, ¿sí?, que es mi parámetro, ¿sí? Bueno,
hago esto en la ecuación 232 para obtener dos valores. K igual menos un tercio y K igual un sexto. De estas dos soluciones, solo una puede ser válida. La que es válida es un sexto, ya que con los valores negativos, ¿sí?, hacen que I sean mayores a la unidad. Es totalmente lo opuesto a lo que uno pensaría que sucedería. Es un poco antiintuitivo. Pero si yo pongo un K que es menos un tercio, la amplitud de esa señal va a superar el 1. Por tanto, voy a estar en la condición que empecé a simular hoy, ¿sí? Entonces, necesito un valor positivo. Y de ese valor positivo es K igual a un sexto. Entonces, en la 234 me queda el prototipo de mi señal modulante. Seno de x más un sexto del seno de 3x. Pero la cosa no termina ahí. ¿Por qué no termina? Porque yo podría decir, no, bueno, está bien. Y si la cosa es así, yo, por ejemplo, podría agregar más términos múltiplos de 3. Total, se me cancelan. Y vamos a agregar términos y hacemos un festival de términos. Total, se eliminan y yo voy a poder aumentar indefinidamente la tensión. Eso no es así, ¿sí? Es fácil de demostrar esto. Otra de las soluciones era, de la página anterior, era que coseno de x era igual a 0. O sea que x, el argumento, tiene que ser 90. Pero si yo hago eso y pongo acá el k que acabo de encontrar, entiendo que x tiene un resultado múltiple. O sea que, quiero decir, repetitivo, es decir, que el coseno de x va a ser igual a un medio. Esto se cumple para 60 grados, para 120 grados, etc. 4 tercios de pi, así sucesivamente. Es decir que muchísimos puntos pasan por el punto solución n veces pi sobre 3. N veces 60 grados. Entonces, reducir más la ecuación agregando términos no tiene sentido. Y eso es una cosa muy interesante de la demostración, ¿sí? Es que lo maravilloso del método es que agregando solo una componente de secuencia 0, cuyo amplitud es un sexto, ya resuelvo mi problema de tener una función un poco más voluminosa, ¿sí? Ahora, ¿está terminado ahí? Todavía no. ¿Por qué? Porque si bien el prototipo que acabo de poner en la ecuación 235 nos queda ahora completo, es decir, y mi función prototipo es seno de pi sobre 3 más un sexto de 3 pi sobre 3, supongamos, ese valor máximo, es decir, acabo de hacer que x, el argumento, sea el máximo valor, en este caso n veces 60 grados, ese valor máximo es 0,8666. ¡Qué casualidad! El valor que habíamos encontrado ayer. O sea que todo el valor máximo de esto para 60 grados, para pi sobre 3, es justo 0,86. ¿Me sirve a mí? No, porque estaría exactamente en el mismo caso que teníamos antes, ¿sí? Que teníamos al empezar la simulación. Es decir, necesito a este conjunto trigonométrico, vamos a decir estas dos funciones, multiplicarlos por una ganancia, ¿sí? K, la cual hace que para todo momento el máximo valor de este toca el 1. Porque el máximo valor de este, como vimos recién, para 60 grados, que es el máximo, toca 0,86. ¿Cuál es entonces el K que tiene que ir? Fácil, la inversa de 0,86. 1,15. Y ese queda así. El fin de la demostración, por decirlo de una manera, es mi prototipo, un 1.15, mi prototipo de señal modulante, 1.1547 por el seno de omega t más un sexto de seno de 3 omega t.
Vamos a ver esto directamente sobre la simulación. Vamos a la simulación para poder verificar que nuestro método modificado de PWM sinusoidal es realmente lo que habíamos pensado analíticamente, ¿no? La cuestión acá es ahora ver cómo lo simulamos. En el PSIM yo tengo una estrategia. Si les soy sincero, debe haber más de una estrategia para hacerlo. Yo les propongo que vean la mía y ustedes pueden hacer el modulador de cualquier otra manera. Lo primero, yo utilizo un generador trifásico como venimos haciéndolo, ¿sí? Pero a ese generador trifásico lo que hago es sumarle una fuente, ¿sí?, sinusoidal de tensión, pero que obviamente va a tener una frecuencia de armónica 3, en este caso 150 Hz. Un detalle que es importante es, como decía en la simulación de la clase pasada, es ponerle todos los dígitos y recordar que en el help, a diferencia de el generador senoidal independiente, ¿sí?, como por ejemplo el que acabo de poner acá, acá está pidiendo el peak amplitude, la amplitud pico, pero PSIM pide línea a línea RMS. Digamos, los desarrolladores no usaron el mismo criterio. En uno te están pidiendo el valor línea a línea, lo cual no está mal, pero el valor RMS. Y en el otro están pidiendo directamente la amplitud pico, el valor pico de ese senoidal. Entonces, si ven el help, está el valor que uno pone en el bloque de diálogo, es el valor pico de línea a línea por raíz de 2 sobre raíz de 3. ¿Qué es lo que hago yo? Ese coeficiente, como quiero acá que me quede multiplicado por el índice de modulación de amplitud directamente, hago raíz de 2 sobre raíz de 3, ¿sí?, la inversa. Ese número me da 1,22 y todos los decimales que tratemos de ponerlos para que nos quede bien. Luego pongo lo que habíamos encontrado en la deducción que hicimos. Noten que ese valor de inversa de 0,86 es 1,1547 y de vuelta todos los decimales. Por el momento vamos a hacer 0 todas las fuentes para primero corroborar que efectivamente estamos comparando la sinusoidal trifásica de 50 Hz con la triangular. Ponemos a simular. Listo. Perfecto. Fíjense la fundamental, la de 50 Hz, ¿sí?, en rojo, y la triangular de un valor entre 1 y menos 1. ¿Sí? Fíjense como acá perfectamente, ahora que hemos puesto todos los fraccionarios, todo el valor completo está perfecto, toca exactamente el riel de 1 volt. ¿Sí? Notar que uno pensaría, y de hecho en la realidad suceden, que algunos picos de la triangular no aparecen, no llegan a 1. Eso es porque esos valores son extremadamente pequeños y en la simulación misma no se llega a dar digamos, un eficiente en la simulación no se llega a dar que el tiempo de simulación efectivo sea suficiente como para que esa triangular llegue a 1. Por eso tenemos zonas donde existen un blanking. Y lo más cómico, esto es por un problema de simulación, pero en la realidad sucede lo mismo. Si uno va y si uno va y hace este circuito en la realidad, es posible que por algunos problemas en los comparadores, algunos tiempos mínimos de nanosegundos
de comparación en los picos máximos de las senoidales, que es cuando tenemos derivada cero, es posible que la comparación no sea totalmente efectiva. Algo similar a lo que pasa acá, en la simulación, también pasa en la realidad. Es por eso que vamos a tener estos huecos, ¿sí? Bueno, vamos ahora, volvemos a la simulación, y ya que eso sabemos que funciona bien, le agregamos este bloque que antes había multiplicado por 0. Ahora, ¿qué es lo que nos pide nuestra demostración? Un sexto por el seno de, en este caso, vamos a poner 150 Hz, y como estoy en la fase A, no le pongo ningún desfasaje, ¿sí? Pero notar que el valor de 1,1547, el K, está multiplicando a todo. Así que ese 1,1547 lo dejo acá. También lo copio, ahora sí, y lo ponemos acá. Lo ponemos en el generador trifásico también. Perfecto. Ahora sí. Vamos a hacer esto. Verifico 150 Hz y menos 3 por 120 el desfasaje. Y 3 por 120 el desfasaje. Otro detalle a tener en cuenta en el PSIM son los bornes homólogos. Noten ese pequeño puntito que me está diciendo que es la fase del sincronismo en 0. Y el borne homólogo de la tensión senoidal individual, digamos, tengo que ponerlo en serie, ¿sí? Estoy sumando. Si yo este lo pongo al revés, ¿sí? Tendría que cambiar la fase. En cambio, si la pongo en serie, esa es la fase que tiene que ir, ¿sí? Perfecto. Vamos a simular. Un minuto. Me quedó en 0 acá. Me quedó en 0 ahí. Perfecto. Y perfecto. Ahí me quedó un signo de multiplicar, me parece que... Vamos a multiplicar por 1, ¿sí? El índice de modulación de amplitud es efectivamente 1. Vamos a simular ahora. Ahí vamos a simular un tiempo que esté por encima de del transitorio de arranque. Bien, vamos a ver lo que obtenemos. Bien, vamos a hacer un zoom. Bien, fíjense ustedes, tenemos la senoidal con la tercera armónica, que le he agregado bastante volumen. Vamos a ver si lo podemos ver un poquito más para acá. ¿Sí? Eso es una señal hermosa. Y noten que cerca de los picos, de estrictamente 1, acá se debería llenar con pulsos, y lamentablemente eso no lo podemos reproducir perfectamente, ¿sí? O sea que quizás en la simulación tengamos un poquito de menor tensión, porque estos puntos efectivamente no se están llenando totalmente. Una manera de reparar esto de alguna manera un poco ficticia es efectivamente aumentar un 1% la señal triangular. Vamos a hacerlo, ¿sí? Es un truquito. Entonces, a la triangular aumento apenas un 0,5%, ¿sí? Hago que el valor pico a pico sea de 2,01 aproximadamente, ¿sí? Y debería corregir ese offset. Pero bueno, dejémoslo así, ¿sí? Apenas con un pequeño error. Vamos a ver la simulación. Bien, bastante bien. Sin embargo, no está perfecto, justamente porque habría que corregir ese offset, pero fíjense que en este lado está casi perfecto. Acá alrededor de este lóbulo
no es muy correcto, pero en general están mucho mejor, hay muchos más pulsos, más uniformes durante todo el tiempo, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Y existe esa modulación que tenemos, ¿sí? Alrededor del tiempo de crecimiento y el tiempo de decrecimiento. Bueno, suficiente. Vamos a mirar ahí, entonces, ahora sí, las corrientes. ¿Qué esperamos? ¿Corrientes deformadas o corrientes totalmente sinusoidales? Si no llegan a ser, si no llegan a ser corrientes totalmente sinusoidales, rompo todo. No, hermosas están las corrientes. Corrientes de casi 200, de más de 250 amperes pico. Fíjense ustedes que están hermosas. Desde luego, la tercera armónica se anuló. Tenemos corrientes sinusoidales sobre la máquina prácticamente perfectas. Voy a sacar las screens de baja potencia, ¿sí? La modulación, y vamos a agregar ahora las tensiones BA, BB y BC. Lo que esperábamos. Fíjense que los pulsos están bastante uniformes, ¿sí? Sin embargo, hay algunos gaps o blankings que les decimos nosotros, pero está bastante bien. El ripple está prácticamente igual que el ripple que tenemos en la modulación sinusoidal pura, ¿sí? Entonces, si uno viera las formas de onda del tiempo, pensaría que acá no ha pasado nada. Sin embargo, vamos a ver ahora en el espectro. Si hago el espectro, tenemos que analizarlo con cierto cariño. Primero, el espectro de las corrientes. Hermoso. Fíjense, la primera armónica que está alrededor de los 4 kHz. En este caso, recuerden que nuestra portadora estaba en 4,5 kHz. Ni aparece. O sea que la máquina filtra absolutamente esa frecuencia. Pero, en tensión, esto no se parece tanto al espectro que analíticamente les mostré en la clase anterior. Y eso es así. Eso es verdad. Es decir, se requiere otra demostración de cómo el espectro cambia en baja frecuencia. Pero acá hay un detalle más. Hay un detalle extra. Y fíjense que ahora en tensión tenemos una componente más. En tensión tenemos una componente más. Desde luego, una componente de 150 Hz. Este es el precio que estamos pagando. En la fase estamos introduciendo una componente de secuencia cero. Es decir, va a ser eliminada cuando haga la diferencia, cuando haga las tensiones de línea. Por lo tanto, va a ser eliminada de raíz, digamos, en la corriente. Sin embargo, está presente en la tensión de fase. En cualquier momento, en cualquier desbalance que se me presente en la máquina, en cualquier momento donde no sea una cancelación perfecta la tensión de línea, porque aumentó la temperatura en una de las impedancias de fase más que en la otra, lo cual convengamos que es raro, pero si pudiera pasar algo de este estilo, entonces esa perturbación va a aparecer y muy fuertemente. Pero bueno, la idea es que en una máquina normal, bajo condiciones normales, eso no suceda, ¿sí? Sin embargo, en condiciones ideales, la perturbación ahora, la resonancia a 150 Hz está y está dando vueltas en la máquina, ¿sí? Si bien se cancelan,
esa cancelación es absolutamente perfecta en la realidad, porque incluso la forma de generarlas tampoco es perfecta. Entonces, sepamos que el espectro, ¿sí?, el espectro generado de la tensión de línea no es perfecto, ¿sí? Y de hecho, si ya digo eso, es que efectivamente vamos a tener un factor de distorsión armónico un poco mayor. Vamos a ver eso con un poquito de detalle. ¿Se acuerdan que en la simulación habíamos puesto un sensor de corriente, ¿sí?, cuya ganancia es 1? O sea, la salida mide una especie de efecto Hall. Mide la corriente sin perturbar la corriente, sin llevarse electrones de este cable por el efecto Hall, y lo multiplica por 1, digamos. Y con un ancho de banda infinito, desde 0. Luego lo paso por un bloque de 50, cuya frecuencia de filtrado de 50 Hz, y a la salida me produce el valor RMS, ¿sí?, de la corriente, y también el valor THD, con un filtro pasabanda en 100 Hz. Vamos a ver esta IATHD cuánto vale. Esa escalerita me está diciendo que ese valor está convergiendo. Es un valor que instante a instante se va por aproximación, es un filtro. Y está en alrededor de 4,6 a la menos 3. Eso lo multiplico por 100 y me da una distorsión del 4,6%. En la corriente. Bien. Y luego también podemos hacer lo mismo en la tensión. Acá se llama, perdón, BAB-THD. Muy original lo mío. Y tenemos 0,5, no, quizás un poquito menos, 0, no, casi 5,3%. No, perdón, 5,3%, perdón, 53%. ¿Sí? 0,53 por 100, 53% de distorsión. Bien, bien. Ustedes dirán, pero Sergio, es una barbaridad. No, la distorsión en PWM es, como vimos la clase pasada, muy grande. Desde luego que es mayor que en el onda cuadrada, porque en el onda cuadrada solamente teníamos una distorsión base de 30%. Y esa distorsión era esencialmente porque tengo una frecuencia baja, ¿sí? En la tensión tengo una frecuencia baja. Acá, en la tensión, tengo un desastre de frecuencias, digamos, todas las frecuencias posibles debido al contenido armónico, ¿sí? Yo hice una comparativa para que veamos, así que vuelvo al apunte. Yo hice esta siguiente comparación. En la anterior, en la simulación que hicimos nosotros, el factor del índice de modulación de frecuencia era 90, lo cual está muy cercano a la realidad para máquinas grandes, ¿sí? Nos da una frecuencia, como vimos, de portadora de 4,5 kHz, que es plausible encontrar en máquinas de 200, 230, 250 amperes. La realidad, que estos números que les voy a mostrar ahora, el THD, en este caso el THD de corriente, para índices de modulación bajos, como por ejemplo un 21, como este caso,
me da alrededor de, si hubiera tenido el PWM sinusoidal, ¿sí?, tendría 1,425%. Y el THD para una metodología modificada tengo 1,43%. Es decir, es mínimo el impacto del THD en la corriente. A medida que a medida que el índice de modulación de frecuencia aumenta, estos dos números prácticamente se asemejan totalmente, ¿sí? Incluso pasa lo mismo con el THD de tensión. Se los propongo en uno de los ejercicios de la guía, que ustedes lo encuentren y van a ver cómo esto efectivamente es algo que es realmente muy bueno. Bueno, pero antes de terminar, tenemos todavía que hacer una cosa, y es verificar si efectivamente estamos usando completamente el bus de continuo. Hasta ahora no lo hicimos, ¿sí? Vamos a hacerlo volviendo a la simulación, ¿sí?, una vez más, y ahora sí, cambiando las tensiones del bus de continuo por lo que realmente tienen que ser. En general, 514, 513,6 debería ser el pico máximo, el valor promedio máximo que tenemos en el bus de continuo disponible. Yo pongo 514 sobre 2 porque soy vago y no quité las dos baterías, pero puedo poner una sola batería y sacar el punto medio, ¿sí? 514 el bus de continua. Vamos a ver esta, ahora sí, la tensión VAB, la tensión de línea. Y voy a simular el sistema con la modificación, ¿sí?, con el índice de amplitud al máximo y con todos, ¿sí?, los términos de secuencia cero. Muy bien, vamos a ver. Bien. Acá lo tenemos. Tenemos la tensión VAB y para efectivizar, para ver fácilmente de un pantallazo, hago el FFT, paso al espectro y vemos, procesamos la señal y vemos el espectro. El espectro se parece muy familiar, de vuelta, muy parecido al PWM. Pero miren ahora dónde está el pico de la fundamental. El pico de 50 Hz, ¿sí?, está en casi 500 volts. O sea, ustedes me dirán, bueno, se fueron 14 volts. Sí, es posible. Se fueron 14 volts. Pero bueno, es parte de que la triangular no es todavía exactamente toca el borde con 1 y obviamente hay algunos picos de la comparación que no producen disparos certeros, ¿sí? Fíjense que si ponemos measure acá y ponemos VAB, tocamos el máximo, tenemos 497 volts, que es realmente muy efectivo. Si lo comparamos a lo que teníamos en una comparación a suboscilación normal, lo que acá tenemos, apreciemos ahora, hagamos lo mismo, hagamos el FFT y miren ustedes ese pantallazo de el espectro, ¿sí? Fíjense que es un espectro un poquito más limpio. El espectro de suboscilación es un poco más sucio. Pero fíjense ahora que la tensión VAB, ponemos measure, y el pico está en 445 volts. Esos 0,86 por 514. ¿Ven? Realmente el aprovechamiento que tenemos, esos más de 50 volts que tenemos de aprovechamiento del bus de continua, son importantes y hacen realmente valer la pena, porque apenas con un cambio en esos comparadores que estamos haciendo, al agregar
agregar el término de secuencia cero realmente mejora las cosas, ¿sí? A pesar que la tensión, el contenido armónico de la tensión BAB sea un poquitito mayor. Vamos a ver si puedo hacer justamente esa comparación y ponerlo lado a lado. Espérenme un segundito. Suboscilación a la izquierda, modificada, y a la derecha, suboscilación normal. ¿Sí? Si ustedes aprecian la magia de la televisión, si ustedes aprecian el contenido armónico, es decir, la intermodulación, el espacio que hay en frecuencia entre los paquetes armónicos es mayor, efectivamente es mayor. La frecuencia de conmutación sigue siendo 4,5. Acá estamos mirando hasta una frecuencia de 60 kHz y acá estamos mirando a una frecuencia de 35. Esperemos, hagamos esto hasta 35, o sea que estamos por acá. ¿Sí? Un poquito menos. Y ahí está exactamente igual. Es decir, los paquetes armónicos prácticamente son iguales. Las armónicas son incluso mayores en suboscilación normal, lo cual es lógico porque en suboscilación modificado parte de esa energía va a parar a la armónica principal, pero algo de esa energía se distribuye en los espacios de intermodulación. Es decir, existe una especie de spreading del espectro, un derrame de los paquetes armónicos, del valor máximo de esos paquetes armónicos dentro de otras frecuencias que no las teníamos en cuenta, pero que hace efectivamente bajar esos valores picos, y eso es realmente mejor, ¿sí? Como contrapartida, justamente de eso, aparecen esas armónicas de intermodulación en baja frecuencia, ¿sí? Alrededor de 20, 30, 40, 1 kHz, ¿sí? Es este pasto que vemos acá. Pero bueno, tenemos que aprender a vivir con eso. Y bajo este mismo, o un índice de modulación de frecuencia muy similar, en este caso 27, les pido ver cómo es la trayectoria del vector espacial de corriente, ¿no? Fíjense que ahora esta no es una carga inductiva normal, es decir, una RL, sino que ahora estoy simulando, lo voy a mostrar en la clase que viene, una máquina de inducción, ¿sí? Hay un módulo en PSIM de una máquina de inducción, se las voy a proponer, pero les muestro acá cómo se asemeja apenas con un índice relativamente bajo, ¿sí? El 27, hoy vimos que 80, 90 es un índice apropiado para máquinas importantes, pero incluso para máquinas de 50 amperes, como este caso, es un número bajo, y uno pensaría que, digamos que el vector tendría un ripple de corriente bastante grande, y sin embargo el ripple es relativamente bueno. Está lejos de ser el círculo que uno pensaría que podríamos llegar a tener, ¿sí? Pero realmente es digno de apreciarse. Van a ver que, dependiendo de la velocidad, digamos, la máquina se comporta como nos devuelve una fuerza contraelectromotriz, la cual en general tiene que desviarse a través de los diodos, ¿sí? Los diodos de rueda libre, que son los diodos de cuerpo en los IGBT. Por eso
A este modelo le llamo RLE, E por tensión. Y me está modificando, digamos, la pendiente del ripple en el vector espacial. ¿Sí? Es eso lo que está haciendo, es la tensión, una determinada tensión producto de una determinada frecuencia. El problema es que esa tensión, a medida de que en un control de movimiento o un control de velocidad se varía la velocidad de la máquina, esa tensión va a variar, ¿sí? O sea que no solo tenemos que contemplar el ripple propio del RL, de la impedancia de la máquina, sino también la modificación de la variación de la tensión con la velocidad. Bueno, hasta acá la clase de hoy con el método de modificado, el método de modulación sinusoidal modificada, ¿sí? Vamos ya a pasar a otros métodos un poquito más complicados, pero que se asemejan ya a lo que existe hoy en los variadores de velocidades más importantes.